Nos volviéramos nosotras, las mujeres obreras, y nos pusiéramos al frente de esta empresa, cuando nosotros lo único que sabíamos era coser. Pero ahora ya sabemos manejar esta fábrica, sabemos cuánto vale el traje. Sabemos que ahora el patrón nos considera obreras peligrosas, porque ya sabemos que no es tan difícil manejar una fábrica, que los obreros somos las que mantenemos en pie esta fábrica. Ellos lo único que hacen es embolsillarse toda la plata, costilla nuestra. Seguía aconteciendo la situación política, nacional y demás. Entonces, mientras esto era así, ya venía asomando Néstor Kirchner como candidato, en el sentido de plantear un discurso diferente. Señoras, señores. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. De toda esta etapa lo que consiguen los tipos con la devaluación, las premisas económicas, porque empiezan a rearmar la economía en base a la devaluación de la moneda, lo que es un golpe al bolsillo de todo el pueblo trabajador, en base a quitarle convenios colectivos de trabajo, porque mucha gente empezaba a volver a los puestos de trabajo, pero terciarizado, precarizado, digamos, basados en las necesidades de los puestos de trabajo, lograron sacarle todo el movimiento obrero de conjunto, mejores condiciones las patronales, hacerse económicamente de una buena tajada de plusvalía para las grandes empresas, incluso para el gobierno. Mientras esto era así, también por otro lado había una política de abrazar, de cooptar, generó expectativas. Es decir, después de toda la crisis que se habían vivido, es decir, Kirchner venía a ser una expectativa para millones de trabajadores y el pueblo trabajador que decían, bueno, este tipo es un tipo distinto, habla de las madres, habla de paritarias, habla de los trabajadores, habla, es decir, tenía todo un discurso de englobador, digamos, para darle el abrazo del oso, con el objetivo, obviamente, de recomponer las instituciones burguesas, el Parlamento, la justicia, es decir, volver a rearmar lo que estuvo en crisis durante muchos años y que se había puesto de manifiesto más fuerte en el 2001. Muchas organizaciones, otrora combativas, que peleaban en la calle junto a nosotros, empezaron a tener simpatía por el kirchnerismo. Esto pasó en todos los ámbitos, porque también dentro de los organismos de derechos humanos hubo un cierto quiebre de gente que empezó a simpatizar, entre ellas Eve Bonafini. Nuestras madres acá de la Regional Alto Valle se mantuvieron firmes siempre, en forma independiente, pero muchos organismos empezaban a irse hacia allá, y muchos compañeros y compañeras con los cuales habíamos compartido la calle empezaban a simpatizar, a bajar un poco, a decir, bueno, hay que esperar, hay que darle tiempo, a hacer trincheras en común con sectores de la burocracia, cuestión que nosotros nunca compartimos. Siempre mantuvimos como línea política la independencia política de los trabajadores y la independencia de la burocracia sindical. Los obreros ceramistas presentan Nuestra lucha. Los obreros ceramistas presentan nuestra lucha. ¡Se escuchan tiros! La proliferación de las luchas obreras dependen principalmente de la garra, constancia, tenacidad de los que la construyen. Pero de nada sirve la lucha sin el apoyo incondicional de la comunidad. Pero, primordialmente, para que la comunidad esté informada y sepa lo que pasa, son esenciales los medios de comunicación comprometidos con la realidad que hoy estamos viviendo. Las obreras y obreros de Sanón agradecemos todos esos periodistas, comunicadores sociales que han sabido entender y reproducir la gran lucha de los obreros de Sanón. Nuestra lucha radial. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y desde ese punto de vista seguimos impulsando la coordinación obrera y empezó a darse
lo que nosotros dimos a llamar el sindicalismo de base, y sectores que en medio de la recomposición relativa de la economía comenzaban a pelear derechos laborales, salario, condiciones de trabajo. Entonces se dio un sindicalismo de base, un activismo en muchas fábricas que en forma independiente de la burocracia comenzaba a pelear más allá de la burocracia. Por el momento es esto, ¿sí? Muy bien. ¿Y ya le pusieron el nombre, Juan, a la lista? Sí, tenemos nombre, Juan lo mencionó recién. Representación sindical se llama la lista. Recuperación sindical. Y el color, ya dijimos, granate. Qué bien. Está bien, como muy para... bien. En esa época nosotros lanzamos también el periódico obrero Nuestra Lucha, como un intento de agrupar a los sectores clasistas, a los sectores combativos, digamos con una perspectiva de independencia, para fortalecer a las agrupaciones que daban pelea en las distintas centrales. Es decir, no era la idea de crear una nueva central ni crear una cosa aislada, sino fortalecernos a todos los sectores clasistas para dar la pelea en nuestros respectivos sindicatos, en nuestros respectivos lugares de trabajo. Y eso, de alguna manera, ese laburo común nos sirvió muchísimo. Y también hicimos una visita a este supermercado, que es el supermercado San Cayetano, que están en tan difícil situación. Es una cadena muy grande de supermercados de Buenos Aires que consta de 56 locales, en cuales de los 56, 7 están tomados. Bueno, nosotros pudimos tener contacto con 2 de ellos. Acá el movimiento obrero quedó atomizado en 5 centrales sindicales que agrupaban a la mitad de los trabajadores y toda la otra mitad no tenía ni siquiera representación sindical. Por eso el hecho de la coordinación directa, la militancia clasista, era fundamental para la recomposición del movimiento obrero. La crisis del 2001, evidentemente, y todo el fenómeno posterior generó mucho impacto internacional. Había muchas corrientes internacionales que veían a la Argentina como un laboratorio. E incluso muchos llegaban a nuestro país mirando el movimiento piquetero, el movimiento de desocupados, el movimiento también autónomo, porque había una corriente autonomista importante en nuestro país que se reflejaba en los MTD nacionales, en la Aníbal Verón, en la Darío Santillán. Después, bueno, y eso pasó con muchos compañeros y compañeras que venían de visita y terminaban con el fenómeno de fábricas recuperadas. Siempre la escala era Buenos Aires, movimiento piquetero, Bruckmann, Sanón. Es decir, y terminaban viniendo en Sanón, con lo cual nos hicimos muchos amigos y amigas desde muchísimos lugares del mundo, digamos, recibiendo invitaciones y pudiendo viajarse. Desde Sanón se viajó con invitaciones a muchísimos países de Latinoamérica y también de Europa. Incluso había miradas diciendo que era todo espontáneo, todo natural, como tenía una visión en un principio Naomi Klein y todo ese movimiento más autonómico, pero por ahí también iban viendo que había dentro del fenómeno en nuestro país, veían que había un hilo rojo, por lo menos en una línea, una voz que se levantaba, que era a través de Sanón, Bruckmann y demás, que planteaba una perspectiva diferente, mucho más profunda, revolucionaria. Se daban los debates, querían saber, querían conocer, y bueno, y para muchos también generaba sorpresa de una corriente trotskista como la nuestra, interviniendo en un fenómeno de fábricas recuperadas, bueno, con todo el programa de León Trotsky hecho vivo nuevamente, con un programa revolucionario puesto, y bueno, lo veían como una cuestión bastante fuerte. Yo siempre me acuerdo la anécdota de un viejo querido amigo, Raúl Rinaldi, que es un viejo obrero de la UOCRA que ya laburaba en Sanón muchos años, que fue un compañero que empezó a discutir con nosotros, con nuestra corriente, de uno de los primeros, el primero. Y fue candidato. Y fue el primer candidato del PTS acá en la provincia de Neuquén. Y leyendo una vez el programa de transición con él, cuando hablamos de la apertura de los libros de contabilidad, cuando hablamos, en un momento me para casi enojado, me dice, pero pará, Raúl, este viejo está diciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Yo decía, nada más que este viejo lo escribió en 1938, ¿viste? Claro. Entonces, eso estuvo bueno porque esas herramientas, como la teoría,
y la experiencia histórica de nuestra clase y de nuestra corriente, como parte, como vanguardia de esa clase, tiene unas enseñanzas que tienen una frescura y tienen una vigencia, una actualidad espectacular. Eso, a mí por eso Sanón me afirmaba cada día, me reafirmaba cada día más en mis convicciones. También el libro de Gregorio, de Gregorio Flores, cuando hablaba del CITRAC, tiene muchos tics que están buenos, cuando cuenta cómo vos distinguías tipos de la burocracia, cómo la burocracia no es que un tipo se recibe burócrata de la noche a la mañana, sino que vos podés entrar siendo un tipo honesto, pero después ya administrar la obra social, y vos ya sabés el que le das el turno, y viene un compañero y te dice, che, mirá, la de la obra social, entonces vos ya le generás los botines, o sea, queda tranquilo, te consigo los guantes, entonces se va creando, eso de la burocracia muchas veces no surge de la noche a la mañana, que vos te convertís en un jodido. Es decir, es ir adaptándose a la patronal, es ir adaptándose a la conciencia real, que es una conciencia burguesa, es una conciencia que reconoce que hay un amo y hay un esclavo que pelea condiciones. Entonces, eso para mí me servía mucho también, porque hablaba en términos cordobeses, digamos, ¿no? De nuestro país, de esa tradición en los 70, y como el tipo decía, ¿cómo distinguir un burócrata? Y son cosas que están buenas, es decir, que para uno verlas, aprender, y también de alguna manera curarse en salud, y después también cuando se te prenden las alarmas, cuando vos ves actitudes así, y las ven tus propios compañeros alrededor, inclusive los mismos que forman la lista, cuando el mismo que estás, y vos ves, tac, y saltan las alarmas, está bueno leer, hay que aprender. Estamos siendo reprimidos desde las 9 de la mañana, el barrio San Lorenzo, lo que es Rucaché, no solamente con balas de goma y gases lacrimógenos, sino con camión hidrante y balas de plomo. Nos pasaron, nos rozaron y nos gasearon las propias casas nuestras. Habían golpes también que recibíamos, porque mientras esto era así, era el abrazo por arriba, por abajo se golpeaba a los sectores más combativos. Entonces había persecución. Y acá en el caso de Neuquén, que gobernaba todavía Sovich, hubo un golpe a uno de nuestros principales aliados, como era el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén, al MTD. Estamos los trabajadores. Entonces, compañeros, 8:30 en el Sejún, encontrémonos todos para organizar mañana cómo seguimos manifestándonos contra esta brutal represión. Un 25 de noviembre, intentan hacer una bancarización, es decir, quitar la administración de los planes sociales y bancarizarlo, y bueno, y arman una provocación con una represión brutal en el barrio San Lorenzo, donde uno de los principales aliados de Sanón, como era el MTD, lo golpean duramente. Hubo una represión que duró todo el día, hirieron gravemente incluso a uno de sus principales dirigentes, como era Heriberto Chureo, con un balazo directamente en el estómago por parte del comisario, de uno de los comisarios que dirigía ese operativo. Hoy estamos acá porque le estamos diciendo no a una tarjeta que nos quiere meter para mantenernos con bolsones de comida. Pero le estamos diciendo cosas muy importantes en esta marcha, que los desocupados no nos vamos a dejar atropellar, que queremos trabajo genuino, que los fondos están, que la plata está en la provincia. Pepe Alvear, a un compañero del MTD que había ingresado a Sanón, Pepe ahí pierde el ojo, con 64 perdigones de bala de goma sobre su cuerpo, lo fusilan entre 7 escopeteros, que no solamente le disparan a quemarropa y a mansalva, sino que lo golpean en el piso, lo cargan en una camioneta y lo pasean por 3 o 4 comisarías antes de tirarlo a la calle sin atención médica durante todo el día. Y fue un símbolo también de la lucha de esa juventud que estaba en Sanón como parte del MTD. Intentaron asesinar a los compañeros dirigentes y militantes de esta organización. Por eso,
hoy, gracias a la gran movilización de todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, de organismos de derechos humanos, hemos logrado avanzar bastante en tener autores materiales de las distintas agresiones, como la de Pedro Alvear, que perdió el ojo. Más de 6 heridos de bala de plomo ese día, digamos, pero fue un golpe durísimo que dejó fisurado, digamos, al propio MTD. Un golpe a uno de nuestros principales aliados, con el objetivo, obviamente, de rearmar lo que estuvo en crisis durante muchos años y que se había puesto de manifiesto más fuerte en el 2001. A pesar de esas tendencias a volver a la institucionalidad y palos de represión por otro lado, Sanón se fue abriendo camino, digamos, sosteniéndose rodeada. Compañeros, quería saludar que se encuentra presente un obrero de Bruckmann que han logrado la expropiación de su planta luego de estar 6 meses fuera de la fábrica. Mientras todo esto pasaba, Sanón seguía sin expropiación. Sanón seguía en lucha, digamos. Sanón seguía con grados de ilegalidad permanente, que teníamos obstáculos. Incluso en esto, también la implicancia y la intervención de sectores sensibles socialmente, por ejemplo, los artistas. Sanón se fue ligando a movimientos juveniles, a los artistas que hacían poemas, canciones, pinturas. Con la Escuela de Bellas Artes nosotros tuvimos una relación intensísima. Ellos hacían los telones después para que tocara La Renga, Ataque 77, León Gieco, Escape. Es decir, tantas bandas, Las Manos de Filipe, tantas bandas que estuvieron en Sanón llenando y que se daban esa comunión con la juventud. Y esos recitales que fueron históricos, recital sin policías en la fábrica sin patrones, donde toda la seguridad la hacían los propios trabajadores y llegamos a tener más de 15.000 jóvenes dentro de los playones de Sanón que le daban una potencialidad enorme. Eso justamente tiene que ver con la hegemonía que tiene la clase obrera cuando tiene un programa claro, cuando tiene una política y una política militante. No podíamos esperar pasivamente, una vez que teníamos la fábrica que estábamos produciendo, esperar a que los acontecimientos surjan. La historia hay que hacerla, hay que construirla. Ya en el 2008, que estalla la crisis internacional, Sanón volvió a brillar como un punto de referencia para todos estos movimientos también internacionales. Al principio, los que difundían y demás eran compañeros trotskistas de la corriente hermana del PTS, pero después le empezaron a tomar muchas otras corrientes, incluso corrientes anarquistas, corrientes autonomistas, corrientes de otras tendencias ideológicas que veían en Sanón un punto de referencia, por lo menos para esos debates, y podía mostrar una experiencia viva. Entonces eso hizo incluso un viaje a Grecia, en medio de las crisis, las huelgas generales y demás, una experiencia como Biomé, que era una fábrica que tenía una producción para la construcción también, porque ellos fabricaban el cemento y demás para los cerámicos. Pero después en la charla con cada uno de los compañeros era impresionante cómo se nota claramente que los obreros no tenemos fronteras, la clase obrera es una sola y es internacional. Los mismos problemas, los mismos miedos, los mismos desafíos. Y poder transmitir esto, ¿no? La necesidad del frente único, la necesidad de salir a la comunidad, la necesidad de no encerrarse, que no es solo llegar y producir y vender y comprar, sino de pensar una perspectiva diferente, la verdad que enriqueció también a los compañeros de Biomé y a nosotros también. Okay, Naomi, they have disaster capitalism. We need disaster collectivism. How can we build that? And we know historically that moments of shock, moments of crisis, have been opportunities for progressive movements. That was certainly the case after the market shock of 1929. Un petitorio que lanzó Naomi Klein por la expropiación juntó centenares de miles de firmas. Nosotros me acuerdo que entregamos en la legislatura una vez para reclamar la expropiación, de firma, pero que era una cosa increíble, porque había firmas hasta en chino, en japonés, de Tailandia, de los países que te puede ocurrir, de Sri Lanka. Es decir, uno veía y eso lo compartíamos con los compañeros de Sanón y le decíamos, ¿te das cuenta por qué el internacionalismo? ¿Por qué es necesario que la clase obrera retome esa bandera lejos del nacionalismo peronista que nos mete en un balde en la cabeza? Plantear que la clase obrera es una sola internacional tenía un correlato concreto, físico, es decir, estaba en papel. Un saludo de Argentina para la lucha heroica que vienen trayendo ustedes adelante. D'abord, bonjour, chers camarades. Je vous apporte ma salutation pour cette lutte héroïque que vous êtes en train de mener. En
En muchos lugares del mundo se está discutiendo la misma situación, la misma crisis donde los capitalistas, los grandes empresarios dicen que tienen crisis. Dans plusieurs endroits du monde, la discussion, en fait, ce dont on peut discuter, c'est la même chose, c'est-à-dire des capitalistes, des patrons qui disent que c'est la crise et qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Pero siempre la crisis se la quieren hacer pagar a los trabajadores. Et la crise, ils veulent toujours la faire payer aux travailleurs, ça change pas. ¿Qué crisis tiene Peugeot? Mais c'est quoi la crise de Peugeot? Están llenos de dinero en base al trabajo de ustedes. Ils sont pleins de fric et ça, c'est grâce à votre travail, justement. Pero ellos tienen de cómplices en esta explotación a la justicia, a los gobiernos que amparan la explotación. Et ils ont des complices aussi. Les complices, c'est la justice, c'est le gouvernement, justement, qui protègent, qui les couvrent dans cette exploitation, qui mènent. Pero ustedes tampoco están solos. Por eso la solidaridad de muchos lugares del mundo. Tener una mirada internacionalista. Eso fortaleció la lucha de Sanón. Tener una mirada no corporativa, no sindicalista, también es clave. Porque el sindicalismo, como dice Lenin, en última instancia, el sindicalismo, aún el más combativo, es una concepción burguesa, una mentalidad burguesa. Es alguien que le pelea condiciones de trabajo a un patrón, a un amo, pero reconoce al amo. Nosotros no reconocemos al amo.